Seguimos en diálogo abierto el día de hoy y en la mañana hemos visto las imágenes, sobre todo de Mauricio Fernandini, tras ser detenido por conjunto a Sada Goray, también que fue detenida a su ingreso al país en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por el caso Marca Group. Estamos con el doctor James Rodríguez, abogado penalista, y hablar un poco de... Ha habido pues órdenes de detención en un caso que involucra al Ministerio de Vivienda, tráfico de influencias y que pone una posición difícil a estos personajes. Yo le hablo, por ejemplo, en el caso de Sada Goray. Ella vivía en el extranjero, en los Estados Unidos. Efectivamente. No, ha sido detenida cuando venía, creo que a firmar, ¿no? Y ahora, ¿cuál va a ser la posición? Ella va a tener que dar información a la Fiscalía en estos 10 días de detención preventiva que le ha dado. Sí, efectivamente. Ante todo, muy buenas noches y a todo el país. La situación jurídica de estas dos personas que hemos mencionado, más 3 más, porque la orden de detención preliminar por 10 días son para 5 personas, 2 de las cuales son bastante conocidas, que usted ha mencionado, y una de ellas, que es precisamente el esposo de la cabecilla de esta organización criminal, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, está prófugo. Entonces, la situación del señor Mauricio Fernandini, la señora Sada Goray, ahora viene a darse en esta detención preliminar por 10 días ordenados por el Juzgado de Investigación Preparatoria, en las cuales tiene como finalidad esta detención preliminar encontrar pruebas o elementos de convicción que generen y, digamos, confirmen la vinculación entre los hechos denunciados de corrupción con los imputados. En el caso de Mauricio Fernandini, por ejemplo, se vio una fotografía esta mañana de él haciendo la cola para el ingreso a la Embajada de Estados Unidos. No sé si era para renovar visa o no sé por qué, pero fue detenido con el pasaporte en la mano. ¿Esa situación se le complica para él? Por supuesto, porque no olvidemos las declaraciones del señor Samatiel Marrufo, en donde manifiesta claramente y en forma expresa ante la Fiscalía cómo, de acuerdo a su dicho, el señor Mauricio Fernandini pues le habría entregado ingentes cantidades de dinero en efectivo, producto de estos actos de corrupción. Y este señor, lamentablemente, a pesar que tiene o tenía conocimiento de un proceso fiscal por temas de corrupción, se le ha encontrado el día de hoy haciendo sus trámites en la Embajada de los Estados Unidos, y uno no va a sacar su visa americana pues para irse a la playa de Colán, en Trujillo o en Piura. Uno saca su visa americana para abandonar el país y en este caso rehuir a la justicia. O sea, que fue un error de él haber hecho esa actitud. Yo pienso que en realidad es algo que él ya tenía pensado, porque sabía que la situación jurídica se le estaba complicando. La Fiscalía ha podido acreditar de que no ha dicho la verdad, al menos no toda la verdad. ¿Ya? Que no ha dicho las cosas que tenía que decir, y una cosa ha sido su declaración en la Fiscalía y otra cosa ha sido su declaración en los medios de comunicación. Claro, y además, en el caso de Mauricio Fernandini, yo vi que luego lo llevaron a su vivienda, la que registra en el DNI, y estuvieron varias horas. ¿Eso significa que parte es él va a entregar pruebas? No, él ya tuvo la oportunidad de entregarlo. Entonces, ¿por qué van a la casa de él? Ahora la Fiscalía ha allanado su domicilio. Okay. Y en ese allanamiento e incautación empiezan a buscar elementos de convicción, documentos, cuentas, computadoras, celulares, transferencias. Y no olvidemos que lamentablemente en el caso del señor Mauricio Fernandini, después de los hechos denunciados, de los actos de corrupción, de dinero entregado, tengo entendido, de acuerdo a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha depositado algo de $80.000 en efectivo y otras cantidades importantes en soles en su cuenta. Claro, ¿y eso cómo lo podría perjudicar que, por ejemplo, sea la primera vez que lo haya hecho, o la duda que si era un modus operandi de años atrás? Yo considero de que no solamente se le va a investigar por el tema de organización criminal conjuntamente con sus otros coinvestigados, sino ahora la Fiscalía de Lavado de Activos tiene una labor importante, porque todo dinero ilícito que es insertado en el círculo financiero y de una forma irregular que tiene al menos en este caso probado, un origen ilícito,
da como consecuencia una investigación por lavado de activos y pérdida de dominio. Ahora ambos y los detenidos van a estar, están en la prefectura por 10 días. Así En es. ese tiempo es necesario, imagino que van a reflexionar y van a hablar con sus abogados de la situación. ¿Es el momento para negociar con la Fiscalía? Por supuesto, no olvidemos, apreciada Paola, de que la señora Sara Goday, conjuntamente con su abogado, han tratado de sorprender al país, manifestando supuestamente en su primera declaración que eran víctimas de extorsiones o de coacciones por parte de funcionarios públicos para que le entregaran diversas cantidades de dinero. Pero en la realidad de los hechos y de acuerdo a las colaboraciones de las personas que se han acogido a esta dirección premiada, se ha acreditado de que la señora Sara Goday ha tomado por asalto el Ministerio de Vivienda y sobre todo el Fondo de Vivienda, Claro. manejando personas a su antojo, como, digamos, como marionetas, colocándolos en diferentes puestos importantes en los directorios del Fondo de Vivienda para que aprueben proyectos. Y se han aprobado una serie de proyectos a favor de su empresa Marca Group, Claro. lo que acredita que sí, efectivamente, aquí funcionaba una organización criminal. Ahí la pregunta es, hablando de organización criminal, ella no ha actuado sola. ¿No? Ella debe haber tenido alguien o personas sobre ella. De acuerdo a la posición de la Fiscalía, ella era la líder o la que, digamos, tenía el dominio casi total de esta organización. Ella era la que entregaba el dinero, ella era la que colocaba a las personas, su chofer, su secretaria, O sea que ella su no esposo. ella no puede ser colaboradora eficaz. No, sí puede ser colaborador ¿Puede? eficaz. La ley ha cambiado en ese sentido. Ahora los cabecillas de las organizaciones criminales sí pueden acogerse al beneficio de la colaboración eficaz. ¿Qué penas le pueden esperar tanto a Sara Goday como a Mauricio Fernandini? Es muy lamentable la situación de estos dos personajes y también de las otras tres. Una de ellas, como vuelvo a mencionar, el esposo o el ex esposo de la señora Sara Goday ahora está prófugo. Las penas que se dan en los temas de organización criminal está variándose entre 8 y 15 años. Y no olvidemos ahora que se les va a aperturar definitivamente, de acuerdo a los informes de inteligencia financiera, procesos o sendas investigaciones por los delitos de lavado de activos. No, claro, porque ahora van a empezar a ver cuentas bancarias, Así es. de repente cómo se compró el departamento, o por Así qué es. la señora tenía un estilo de vida, de repente que no iba con los ingresos, cómo conseguía ella. Ella vivía muy bien, por ejemplo, en el caso de Sara Así Goday, es. ¿no? En el caso del señor Mauricio Fernandini y en el caso de la señora Sara Goday, haciendo un análisis concreto y rápido, la Fiscalía va a tener elementos suficientes para pedir una prisión preventiva. Y esta va a sostenerse, sobre todo en el caso del señor Mauricio Fernandini, porque ha sido detenido prácticamente con las manos en la masa para huir del país, renovando su visa americana para salir del país a pesar que tenía conocimiento de la investigación. Entonces Mauricio podría tener 18 meses. Podría darse o declararse fundado en caso que la Fiscalía solicite su prisión preventiva, existirían elementos suficientes para que así se declaren. Y en el caso de la señora Sara Goday, ella vive en el extranjero, pero vive en el extranjero desde el momento en que digamos, se tomó conocimiento a nivel nacional y se tuvo conocimiento de estos actos de corrupción, empezó a vivir permanentemente en el extranjero. Claro. Antes vivía, obviamente, en Claro, nuestro y país. venía. Y ahora, esta situación de irse en el extranjero acredita, pues, que existe un grave peligro de fuga. Por eso manifiesto de que la Fiscalía tiene elementos suficientes para pedir una prisión preventiva. Entonces a ambos se están dando las condiciones para prisión preventiva. Procesalmente se dan condiciones excelentes para que sostengan ¿Cuánto una tiempo? prisión preventiva. No olvidemos que para organizaciones criminales se puede dar hasta 36 meses. Caso o excepción, se acojan a una colaboración eficaz, pero tiene que definirse de una forma determinante, porque ya su conducta procesal está en duda. Ninguno de los dos ha dicho ni la verdad ni toda la verdad. Claro, han dado versiones incompletas. Incompletas. Por ejemplo, yo acá tengo la unidad de inteligencia financiera, sobre todo los depósitos, en el caso de Mauricio Fernandini, montos de 150.000 soles y 80.000 dólares. Entonces, ¿De dónde, pecata mía? ¿cómo puedes tú probarle a la Fiscalía que tenías ese dinero?
Así es. ¿Qué tendrías que presentar? O sea, un recibo, o que te pagaron. Lo importante y lo resaltante es que estos depósitos han sido posteriores o casi cuando se empezaban a investigar o cuando efectivamente, de acuerdo a los colaboradores eficaces, existían las reuniones entre Sada Goday, San Mateo Marrufo, su prima y el señor Mauricio Fernandini. O sea, estos dineros se han depositado prácticamente en el mismo tiempo y espacio donde se daban estos actos de corrupción. Bueno, entonces, claro, entonces tienen todas las pruebas prácticamente. Y la prima, por ejemplo, que no me acuerdo el nombre en esos momentos, pero es un factor importante porque a ella se indica como que ella le pidió a Mauricio que le ayude con su casa, que le pagaba 10.000, creo, soles por el departamento, cosa que si tú vas a alquilar un departamento, bueno, además no pagas 10.000 soles, fue carísimo, y además ni siquiera Mauricio dejó la casa, o sea, él estaba ahí presente. Así es. O sea, él estuvo presente en las reuniones. Por supuesto, él entregaba, de acuerdo a la declaración del mismo señor Marrufo, él es el que le entregaba el dinero en efectivo de parte de la señora Sada Goday. Y se lo entregaba de acuerdo a una versión que hemos tenido conocimiento a niveles digamos, de medio de comunicación, en una batea grande, tapada con una manta de cuarazones. Pero entonces no puede decir, entonces él sería cómplice. ¿O cuál sería la figura para él? Era coautor. Coautor. Era coautor. Entonces, ¿de cuánto tiempo son? De 8 a 15 años. Lo paradójico es que en el gobierno de Castillo se entregaban las coimas en bateas y anteriormente en loncheras y anteriormente en caja de zapatos. Eso es lo que uno dice, que al final, hay un dicho, ¿no? Que al final todo se sabe. Así es. Los actos de corrupción finalmente van a ser descubiertos. Porque hay maneras, ahora hay mucha más facilidad, porque las entidades financieras hacen cruzan información. ¿no? Cruzan información. No es normal que si tú ganas, no sé, pues 10.000, tengas pues 500.000. No, así es. No, hay un desbalance patrimonial. Hay un desbalance patrimonial, lavado de activos, tu estilo de vida. Así ¿no? es. Y sobre todo ahora lo que está haciendo la ministra de Vivienda es investigar por dentro de la institución. Efectivamente, permíteme decirte, Paola, de que este caso de esta detención de estos personajes es un caso emblemático de uno de los casos de corrupción más grandes y profundos que ha tenido el Ministerio de Vivienda en mucho tiempo. Y además uno se pregunta, ¿cuánto tiempo ha estado operando? Bueno, ¿no? Marca Group... ¿Cuántos casos más? Así es. Está involucrada Sada Goday y que no sabemos ya cuántos personajes más le ha podido entregar dinero. De acuerdo a las investigaciones, no solamente ha operado en este gobierno, también en gobiernos anteriores. No, ella tendría que colaborar y no sé si tendrá, porque al final siempre hacen hasta registros de personas a las cuales le ha podido entregar, por eso igual, te alquilo, dame, pues te dejo 50.000 y alquilar entre comillas. El comportamiento que ha tenido en el gobierno de Castillo de estas coimas, de esta compra de voluntades, rapidito, de esta ¿no? forma de corrupción, es una forma y estilo de hacer su empresa. Entonces, es muy seguro que no es la primera vez, ¿no? No, y además, sobre todo, que hay un grupo importante inmobiliario también involucrado. ¿Y qué pueda pasar con eso, no? Con todos edificios hechos con... Ese es lavado de dinero. Esperemos de que las investigaciones se den, y lo lamentable es que esta persona se ha enriquecido con dinero del Estado en nuestros proyectos de vivienda, precisamente en proyectos de vivienda dirigidos a las personas de menos recursos. Eso es lo paradójico, enriquecerse con dinero del Estado dirigido, sobre todo, a la gente que menos tiene. Doctor, también hoy fue detenido el que fue presidente del Fondo Mi Vivienda, el expresidente, ¿no? También se enfrentaría a lo mismo, porque tendrían ya que, en primer lugar, ver todos los proyectos que subieron a su... Por supuesto, este presidente de Fondo Mi Vivienda fue colocado específicamente por la señora Sada Goday. La señora Sada Goday era la persona que manejaba a manera de marionetas a las personas dentro de los directorios para que puedan aprobar proyectos a favor de su empresa Marca Group. Entonces, es toda una organización criminal que ella lideraba. No, y además es un nombre que recién se conoce en diciembre, cuando estaba con los testimonios, ¿no? Que ella sale, pues, los testimonios de Salatiel Marrufo, pero era un personaje que había estado actuando durante ¿cuánto tiempo? Entonces,
¿Cuántos Sada Gorays puede haber por ahí? Así es, yo me acuerdo cuando la señora Sada Goray da su primera entrevista, asesorada por su abogado, haciéndonos creer que era víctima de una extorsión por parte de funcionarios, y ahora las investigaciones han dado pues a conocer que era la líder o la que comandaba este grupo o una organización criminal de acuerdo a la posición de la Fiscalía. De verdad, doctor, es increíble el caso Marca Group. Yo creo que es el principio. Es la punta del iceberg. La punta del iceberg, ¿no es cierto? En los cuales se va a descubrir y es lamentable porque hay personajes que uno puede conocer, pero que bueno, al final uno nunca conoce a las personas. Finalmente la fuerza de la ley tiene que imponerse porque la corrupción debe ser combatida, la corrupción debe ser exterminada y sobre todo porque la corrupción genera y hace que nuestro país no salga adelante. Muy bien, muchísimas gracias al doctor James Rodríguez. Él es abogado penalista que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes.